Bueno, hoy hace 3 semanas que se fue mi esposa. Tampoco va a estar en el sermón eso. Mi esposa vuelve el 28 de enero, así que estoy muy agradecido al Señor por el tiempo que está teniendo con la familia y con los nietos. Ayer Nina cumplió 8 meses, increíble. Ya 8 meses han pasado. Tengo 8 meses más grande de abuelo, pero bien. Y también recordarles si pueden orar por mí. Yo lo pedí en tiempo de oración. Mañana viajo a Chile en la mañana, temprano, para predicar en un campamento de pastores y sus familias. La primera vez que voy a hacer algo así. No de predicar, sino un campamento de pastores y familias. Así que les agradezco sus oraciones. Ya el viernes estoy de regreso por aquí. Bien. Josué 20. Josué capítulo 20. Iba a enseñar capítulos 20 y 21, pero no lo hice por 2 razones. Porque creo que hay una enseñanza particular que queda en el 21 y porque no quiero predicar 1 hora y media casi como prediqué el domingo pasado. Y realmente la mayoría de personas que he visto han tomado estos 2 capítulos, pero yo preferí, porque hay una enseñanza preciosa en lo que son las ciudades de refugio. El sermón de hoy se titula Ciudades de refugio. ¿Qué tienen que ver conmigo? ¿Qué son las ciudades de refugio? Y muchos saben lo que es porque han leído en la Biblia, pero es como bien lejos de nuestra realidad. La ciudad de refugio no es algo que existe. O sea, tenemos refugio en la ruta o en la montaña si uno va, pero no una ciudad de refugio. Así que necesitamos entender bien para contextualizar. Así que son solamente 9 versículos que los vamos a leer todos y vamos a procurar aprender lecciones, entender lo que esto significaba y tener lecciones para nosotros. Y simplemente vamos a hablar sobre las razones de las ciudades de refugio y la accesibilidad de las ciudades de refugio y ver qué significaba para ellos y también para nosotros. ¿Me acompañan en la lectura? Josué capítulo 20, versículo 1 dice así: Habló Jehová a Josué diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Entonces señalaron en Cedes, en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem, en el monte de Efraín, y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Becer, en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot de Galaad, de la tribu de Gad, y Golán, en Basán, de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriese a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre hasta que compareciese delante de la congregación. Dios bendiga su palabra. Creo que el texto es muy claro, ¿no es cierto? Nos hacemos una imagen de lo que está pasando aquí, un accidente, cortando leña o algo, y muere una persona y de repente no fue intencional y esta persona sale corriendo. Pero nos hace la idea de alguien corriendo detrás, ¿no? No sé si han pasado cuando uno es chico, juega. Yo recuerdo hace años atrás, bastantes años atrás, cuando era más rápido, aunque no lo crean, yo jugué rugby también. Y era wing porque era muy veloz para correr, era casi lo único que podía hacer bien, que correr, porque no era muy bueno.
pero me pusieron de wing, que es la persona en el final de la línea y es el que corre bien rápido. Y jugamos contra un club que se llamaba Universitario de La Plata, U de La Plata, que su camiseta era como la de los All Blacks, así que imagínense, eran grandotes, eran negros, de camiseta, y ahí estábamos. Y nosotros, yo era bien menudito, chiquito. Y este aquí que me dieron la pelota, la última pelota, y yo corrí, y yo sentía al jugador más grande de Universitario de La Plata corriendo atrás mío a pasos agigantados, pero yo era más veloz. No sé si se ubican en cómo son los arcos, podría decir. El in-goal, que se llama, de rugby, tiene 2 banderas y un espacio suficiente grande de unos cuantos metros para poner. Así que uno puede poner la pelota en cualquier lado. Si lo pone bajo los palos, mejor para el que va a convertir recién. Cuanto más lejos de los palos, más difícil es luego para el jugador que va a hacer la conversión. Bueno, yo puse la pelota donde está el banderín, porque no llegaba sino. Pero la sensación hasta el día de hoy recuerdo de esta persona que me venía corriendo atrás y digo, si me agarra, me destruye, porque me destruye. Bueno, esa sensación de que alguien va corriendo es lo que yo encuentro acá cuando estoy leyendo de un homicida, no asesino, ahora vamos a ver la diferencia, homicida, que comete un homicidio no intencional. Y sin embargo, algo tiene que hacer para salvarse. Y es lo que nosotros vamos a aprender. Ahora, observen en primer lugar, en lo que es a manera de introducción, antes de hablar de las razones de la ciudad de refugio, observen que los primeros 2 versículos nos muestran que no era una información desconocida para ellos. Dice, habló Jehová a Josué diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés. O sea, ya estaban anunciadas y Josué ya había escuchado esto, no era la primera vez que escuchaban, pero en este momento en que las ciudades de refugio se nombran y se ubican es importante porque la tierra ya está controlada, por así decirlo. Sabemos que había algunas cosas que no habían sido hechas bien, pero la tierra estaba controlada y es el momento para definir algunas cuestiones civiles y penales para que la justicia y para que el funcionamiento que tiene que ver con la justicia funcionara de la mejor manera posible. Israel era un pueblo pecaminoso, como somos todos los seres humanos. La justicia humana es falible, la justicia de Dios es infalible, pero Dios da leyes y formas de gobierno que ayudan para que nosotros podamos vivir de la mejor manera, y esto tiene que ver con la obediencia o la sujeción a las autoridades. Bueno, aquí tenemos un aspecto legal importante y penal que está presentado a Israel, y eso es lo que hay un recuerdo. Cuando dice que yo les hablé, y no tenemos tiempo de buscarlo y leerlo, pero si lo pueden hacer en sus casas, Deuteronomio capítulo 19, versículos 1 al 3, y Números, especialmente Números capítulo 35, versículos 6 al 24, allí van a encontrar muchos más detalles. Es decir, cuando Josué está citando esto en capítulo 20, está dando por entendido que todos ya saben los detalles de esta ley de las ciudades de refugio, que no están incluidos aquí. Así que quizá vamos a leer algunas de estas para el contexto de lo que estamos viendo en un momento, pero simplemente para decirles que no está todo completo acá. Si uno junta los 3 pasajes, Deuteronomio, Números y Josué, va a tener un panorama completo de todo lo que era la legislación de las ciudades de refugio y cómo funcionaban. Pero para nosotros es suficiente lo que queremos ver. Entonces, las ciudades de refugio eran para homicidas no intencionales. Y la Escritura dice claramente, nosotros lo tenemos muy bien en español porque dice homicida, no dice asesino. Hay una diferencia entre ser un asesino, es una persona que mata a otro con intencionalidad, y un homicida, aunque también lo llamamos así, es un homicidio porque es la muerte de un ser humano. Homos viene de hombre, y exterminación de un ser humano tiene que ver con algo, en este caso con algo no intencional. Así que es usada la palabra, hay una distinción en el hebreo como es una distinción también en el español. Y el vengador de la sangre es interesante también porque la palabra aquí, que es la palabra goel en hebreo, es una palabra que también se usa para el pariente más cercano, para el Redentor. ¿Se acuerdan del libro de Ruth? El que podía redimir, el pariente cercano, esa es la misma palabra.
Entonces aquí está aplicada una situación donde el pariente cercano podía redimir, podía ayudar a una persona en la compra de una casa, en saldar una deuda, en un compromiso matrimonial, como en el caso de Ruth, pero también con vengar. No podía vengar cualquier persona, no podía ser el vecino. Mataron a mi vecino, yo lo vi, lo voy a matar. No, tiene que ser un pariente cercano. La persona más cercana podía hacer eso. Si es que, porque noten el versículo 5, si el vengador de la sangre le siguiere, esto significa que no siempre esto ocurría, pero hay una legislación, y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Entonces eran para personas que eran homicidas no intencionales, muy importante. Bien, los primeros 6 versículos nos hablan de este primer punto que estamos viendo, que son las razones de la ciudad de refugio. Las razones de la ciudad de refugio. Vamos a ver todo esto y luego vamos a ver aplicaciones preciosas para nuestra vida de las que queremos sacar provecho. ¿Por qué hay ciudades de refugio? La primera intención nuestra al hablar de las ciudades de refugio y es para nuestro beneficio. Y realmente hay un beneficio para los beneficios de los judíos, los hebreos. Pero no es la primera razón de las ciudades de refugio. La primera razón es una razón teológica por las ciudades de refugio. Y esto tiene que ver con que Dios es justo. Dios es un Dios de justicia y es un Dios de misericordia. Hay justicia y hay misericordia aquí. Pero estamos hablando de el carácter de Dios. Acuérdense que el pueblo de Israel habitaba en medio de un Dios santo que habitaba en medio de ellos. Y la ciudad de refugio tiene que ver principalmente con el Dios justo. Un Dios justo planteó un sistema que legislaba estas circunstancias de la mejor manera posible, aceptable o adaptable para un ser humano. Algo así como la ley del divorcio. Nosotros sabemos que el divorcio es aborrecible delante de Dios, pero Dios estipuló una ley que permitía que una persona volviera a casarse bajo circunstancias concretas, pero eso es por la dureza del corazón. Las ciudades de refugio, de hecho, no tendrían que existir porque nadie tendría que matar a otra persona y nadie tendría que querer vengar a otra persona. Sin embargo, Dios es justo. Las ciudades de refugio nos recuerdan esto, que Dios es un Dios justo. Pero después de todo, ¿por qué razón había esta legislación de ciudades de refugio para la muerte de un ser humano? Y no había una legislación para uno que iba con su carro por la ruta y mataba a un perro. Porque también es la muerte de un ser vivo. Y aquí hay un principio importante del peso de la ciudad de refugio. Porque la muerte de un ser humano no es la muerte de un animal. El ser humano es el único ser creado por Dios a su imagen. El único ser creado por Dios es el hombre a su imagen. Y escuchen, hoy en día, con todas las nuevas ideologías que hay de todo tipo, saben que lo que está haciendo el mundo es rebajar al ser humano y levantar al animal, ¿está? Son los hijos, son que los vistos, que los llevan en cochecito, que le ponen lente para el sol, que le ponen perfume, que pobrecito, que cementerio para esto, que cementerio para otro, que vacuna, que allá, que lo llevan al médico, que lo operan, que radiografía, que... Y no digo que no se puede hacer, si uno tiene un animal lo cuida, el justo cuida la vida de su bestia, pero hay un sentido de que, y por supuesto que no estamos de acuerdo en sacrificar y matar seres vivos porque sí, pero no tiene nada que ver, un perro, no importa la raza que sea, no importa la inteligencia que tenga, no tiene nada que ver con la imagen de Dios en el hombre. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, no al elefante, ni siquiera al mono, que tiene tantas características que son tan parecidas al ser humano. Ni siquiera. La imagen de Dios en el hombre es algo sumamente sagrado, al punto que Dios establece una ley para cubrir una necesidad de una situación que no debería ocurrir. ¿Dónde está esto en primer lugar? Ni siquiera está en la ley. Ni siquiera está en el Pentateuco, en la ley, pero sí en el Pentateuco. Acompáñame a Génesis capítulo 9, un momento. Génesis capítulo 9. Después del diluvio, Dios hace un pacto con Noé, y en capítulo 9, versículo 5 de Génesis,
Dice así, capítulo 9, versículo 5, perdón, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, escuchen esto, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Es una ley que luego aparece en el libro de Levítico, en capítulo 24, versículo 17, y como ya lo mencioné en el libro de Números, capítulo 35, versículos 16 al 21. Pero por supuesto, como dije, la diferencia está entre asesinato y homicidio. Éxodo 21 también nos habla de esto, versículos 12 al 14, y por supuesto Deuteronomio 19, 11 al 13. Hay una diferencia, pero la pérdida, el quitar la vida de un ser humano, no la muerte natural, ni siquiera una muerte por accidente, pero la muerte, el homicidio o el asesinato son cosas sumamente lúgubres. Es absolutamente desagradable, es diabólico. Ustedes saben que nosotros lo hemos vivido como familia y hay un sentido, y quien haya pasado por una situación así, aunque sea de alguien cercano, saben que hay un sentido inexplicable de angustia, pero no solamente por la pérdida, sino la manera en que ocurrió. Hay algo inexplicable cuando uno entiende que no fue un accidente, sino que voluntariamente alguien quita la vida de otra persona, y uno entiende aquí esto es el peso de la imagen de Dios. ¿Cómo es posible que eso ocurra? El pecado, por supuesto, es la explicación más corta para que nosotros entendamos la muerte de un ser humano a manos de otra persona. De manera que una de las cosas importantes que subyace en Josué, capítulo 20, en esta sección, es la santidad de la vida humana. Y no me quiero apartar mucho del tema, pero la santidad de la vida humana tiene que ver no solamente con la existencia de la vida humana, sino el trato que se le da a la vida humana. Gente que se hace daño en su cuerpo, de todo tipo, con impresiones, con agujeros, y no estamos ni hablando de ese tema, pero es la imagen de lo que Dios ha hecho, tergiversada de una u otra forma por el ser humano. Esto es tan sublime, la sangre del ser humano es tan sublime, que cuando Dios decide salvar al ser humano, lo hace a través de la sangre de su propio Hijo. No lo hace a través de la vida de su Hijo, no lo hace a través de los milagros de su Hijo, lo hace a través de la sangre de su Hijo. Porque la vida humana es sublime. Entonces, yendo al punto de por qué estas ciudades tenían que estar, Dios, ya sabemos lo que subyace, que tiene que ver con la importancia del alma humana, tiene que ver con la teología de Dios, que Dios es justo, la imagen de Dios en el hombre. Dios hizo provisiones para una situación que, como dije originalmente, no era el plan de Dios, porque la muerte en general no era el plan original de Dios. El día que pecares, de él comieres, ciertamente morirás, pero este no era el plan de Dios. Un vengador de la sangre tampoco es el plan original de Dios. No, sabemos que no es así, porque ¿hasta cuántas veces perdonará a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? No te digo 7, sino hasta 70 veces 7. Años atrás, no sé cuántos se acuerdan del predicador que ya está con el Señor, Samuel Liebert. ¿Han escuchado a Samuel Liebert? Predicador de los Hermanos Libres, un evangelista. Su hermano fue asesinado en la ruta por un hombre que fue preso. Samuel Liebert fue a la cárcel, le predicó el evangelio al homicida de su hermano y se convirtió. ¿Cómo es posible eso? Él podría haber matado a este hombre, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque el evangelio cambia las cosas. Pero el plan original de Dios no era esto, sin embargo ocurría. Claro que Dios hizo una limitación, no cualquiera podía vengar al homicida. Tenía que ser el Goel, tenía que ser el pariente cercano, la única persona. Dios hace provisiones, claro, para estas circunstancias,
que escapan del control del ser humano porque, como dije, somos falibles, estamos limitados. Y como esto, hermanos, hay muchas otras áreas en nuestras vidas que nos damos cuenta que ocurren y no las podemos solucionar, aún siendo cristianos, por causa de cómo es el ser humano, por causa del pecado. Hay cosas que no podemos solucionar, metidas de pata, errores. ¿Por qué ocurren si somos hijos de Dios? Vivimos en un mundo caído. Recordemos que no existía la policía que investigaba los hechos como hoy en día. No existía la policía, como Mariano, ¿no? Ni como Mariano, ni como ningún policía. No había jueces nomás, había ancianos en las ciudades. Pero los humanos cometen errores. Dice un autor, los errores en la vida moral siempre se resuelven en el desorden de nuestra vida moral. Lo repito, los errores de nuestra vida moral, de las cosas que nos ocurren, siempre se resuelven en el desorden de nuestra naturaleza moral. Porque, como dije, somos falibles. Y si se rastrean hasta su origen, presten atención, si se rastrean hasta su origen, pondrán de manifiesto alguna falta de indolencia, egoísmo, orgullo o negligencia que fue la verdadera causa de nuestro acto equivocado. Esta es la consecuencia de un mundo pecaminoso, de nuestro propio corazón caído. Quiere decir que lamentablemente, y ahora vamos a ver algunas cosas del Nuevo Testamento, lamentablemente nosotros cometemos daños hacia el prójimo, incluso sin intención. Muchas de las cosas las hacemos intencionalmente, pero muchas veces herimos sin intención, ya sea con actitudes, ya sea con palabras o con decisiones que nosotros tomamos, desde el seno de nuestro hogar hasta nuestra vida social y familiar. Jesús valoró la vida humana a tal punto que el verdadero motivo es descubierto por Jesús en el Sermón del Monte. Cuando Él dice, oíste que fue dicho, no matarás, pero yo os digo que cualquiera que le dice raca o necio o tonto o estúpido o idiota a su hermano es digno de muerte. Ahora póngase a pensar. Allí empezamos nosotros a levantarnos la silla y empezar a darnos cuenta que tenemos que correr a una ciudad de refugio. ¿Por qué? Porque vamos un poco más. Santiago, medio hermano del Señor Jesucristo, en su epístola, dice, todos ofendemos. Y si esto fuera así, sería, si lo único, estaría bueno, ¿no? Pero dice, todos ofendemos muchas veces. No me gusta eso, pero todos ofendemos muchas veces. Y luego es interesante porque colocan la maldición a otros con la lengua a la altura, escuchen, de la falta de un homicidio. Escuchen lo que dice Santiago. Con la lengua bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Santiago 3:9. ¿Se dan cuenta que para Dios es exactamente lo mismo? El valor de la vida humana pasa por un homicidio, un asesinato, pero también por tratar a otra persona de la manera que uno le maldice o le trata mal, es el principio que luego la ley resume: amarás a tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, nos damos cuenta que todos estamos corriendo a una ciudad de refugio. Si nos ponemos a dar cuenta, no hay ningún mediador de la sangre, porque estamos todos corriendo para todos lados. Estamos todos fritos, por así decirlo. Cuando comenzamos a pensar detalladamente, nos damos cuenta que todos tenemos un vengador de la sangre que nos persigue. Hemos dañado innumerables veces. Pónganse a pensar, hermanos. Hay un montón de personas que están haciendo fila para perseguirle, y si podríamos decir así, darle el golpe final a su vida. Porque han sido ofendidos, porque han sido maltratados, porque, qué sé yo, hace años, porque cuando eras chico, porque no te acordás aquella vez. Y realmente, pero no tuve la intención de hacerlo. Bueno, escuchen, Pablo,
El apóstol Pablo, cuando no era convertido, él dijo, cuando encontró la luz, él experimentó un profundo arrepentimiento. Él dice, yo perseguí a la iglesia, yo lo forcé a blasfemar, él cometió muerte a muchas personas. Dice que lo hizo por ignorancia, en incredulidad. Sin embargo, no lo excusaba al apóstol Pablo, pero toda su vida, incluso porque está escribiendo su carta, sus últimas cartas, y está diciendo, yo sé el peso que tengo por haber hecho esto, yo merezco la muerte, porque yo hice todo esto, y ahora vivo de tal forma que quiero contrarrestar esto, porque tengo un verdadero compromiso, quiero contrarrestar esto, ahora quiero salvar almas. Pero yo cometí este error. ¿Y qué hablar del Señor Jesucristo? Sus propios asesinos. Porque fueron asesinos. Pero Cristo puso a los asesinos a la altura de los homicidas. ¿Se acuerdan? Increíble, ¿no? Porque él en la cruz dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. O sea, necesitan perdón, no merecen, necesitan perdón, pero no saben lo que hacen. Es decir, sabemos que ellos sabían que estaban matando a Cristo, pero como dijo Pedro, ustedes mataron al autor de la vida, por eso se sentían compungidos, pues ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer ahora? Recién nos damos cuenta de lo que hicimos. Por eso encontraron perdón, como el apóstol Pablo también. Porque Pablo perseguía a los creyentes, pero Jesús le dijo, ¿por qué me perseguís a mí? O sea, cuando mataba a creyentes era matar a Cristo. Pablo dijo, yo sufro en mi carne lo que falta en las aflicciones de Cristo. Entonces, con el rey David, en el Salmo 19, precioso salmo, ¿no? De la palabra de Dios, de la suficiencia de la Escritura, él hace una pregunta en el Salmo 19. Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Y la oración más corta de David, en eso es lo que nosotros debemos hacer. Porque no tenemos otra forma de solucionarlo. La oración corta de David es, líbrame de los que me son ocultos. Los otros yo sé cuáles son. Pero líbrame de los que me son ocultos. Porque todos ofendemos muchas veces. Y merecemos esto. Uno avanza en la vida y obtiene nuevas perspectivas y uno se da cuenta que a través de la vida ha pasado por momentos que han marcado defectos que no esperaba nunca que ocurrieran en su vida. Como el hombre que salieron juntos a trabajar, ni se le ocurrió que se le iba a salir el hierro del hacha, iba a matar a su vecino. Pero ocurrió, de repente salió a la mañana de su casa y a la tarde no pudo volver, pues se tuvo que salir corriendo. Le cambió la vida. Imagínense que esta persona corriendo a la ciudad de refugio en algún momento habrá dicho, la verdad, hubiera preferido no haber nacido. ¿No es cierto? Errores. Nos dicen, preferí no haber nacido. Ojalá no hubiera nacido. ¿Existe algún refugio para escapar de un juicio contra nosotros? Nuestros propios corazones. ¿Qué hago ahora? Bueno, Dios había hecho una provisión para el pueblo, eso estaba bueno. Es el momento difícil, el momento desagradable de ver a su vecino o a la persona muerta y tener que dejar todo como está y salir corriendo para que cuando se enterara el pariente no lo agarrara. De alguna forma en ese momento sabía de todo lo que pasaba por la mente de esta persona que habían matado, se le hacía una película de su vida. Quizás iba a ser abuelo, quizás iba a ser padre, quizás se iba a casar. Yo no sé qué podría haber pasado, pero le cambió la vida. ¿Y ahora cómo soluciono esto? ¿Hay alguna provisión? Por eso, cuando la tierra está repartida, Dios dice, ahora hagan esto, porque van a necesitarlo, porque así es el ser humano, comete errores. Y por supuesto ahora lo vamos a ver más, pero ya se darán cuenta que en este momento el Señor Jesús nos ofrece luz y consuelo. Porque lo hemos usado este texto varias veces esta semana. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Porque la carga y el peso que ocurre en una persona que ha ofendido a otro y se da cuenta, o se da cuenta después, o lo hizo
sin intención y ha dañado una familia o ha dañado personas o ha entristecido a alguien, tiene una carga muy grande, que se siente trabajada, se siente cargada, porque lleva el peso de errores no intencionales en su vida y los lleva, causando daño a otros sin que se diera cuenta. No nos carga cuando nos damos cuenta de que hemos cometido una serie de errores a través de los años que han afectado a otras personas. Claro que nos carga. ¿Qué hacemos? ¿Quién puede ayudarnos cuando soy consciente de esto? La promesa es clara. Yo los haré descansar, dijo Jesús. Yo los haré descansar. Perdón por el pasado, guía para el futuro y librar de cargas en la vida que siembran perjuicios a lo largo de nuestra vida. Hace falta una ciudad de refugio. Bueno, esto es lo que nos explican los primeros versículos. Ya lo entendemos ahí. Si uno llega a la ciudad, se presenta a la puerta de la ciudad, ahora vamos a hablar un poquito por arriba de esto, expone sus razones a oídos, le dice, esto fue lo que pasó, teníamos el hacha, lo hemos revisado, y lo maté. Bueno, vení, pasá. Y después llega el vengador de la sangre y dice, mirá, esto es así. Hemos hablado y la verdad que entendemos que esto fue sin intención, así que no te puedes vengar. Pero ¿estás seguro? Fue así, no sabía, yo lo encontré muerto y pasó esto. Bueno, un montón de cosas que nos imaginamos que nos hacemos una idea de lo que puede ocurrir, ¿verdad? Pero bueno, había ciudades de refugio y ese era el propósito de las ciudades de refugio, la razón de las ciudades de refugio. Pero ahora quiero que veamos la accesibilidad a las ciudades de refugio, porque aquí hay enseñanzas preciosas que nosotros podemos destacar para nuestra vida, la accesibilidad a las ciudades de refugio. Como verán, dice el versículo, a partir del versículo 7, que, señalaron 6 ciudades. Hay que entender esto, para que vean una proyección al capítulo 21. En el capítulo 21 hay 48 ciudades, que lo vamos a ver el domingo que viene, 48 ciudades, no vamos a ver las 48 ciudades, 48 ciudades repartidas para los levitas, y las razones de esto, y la importancia de esto, y la teología que hay detrás de esto es precioso también. Pero de esas 48 ciudades, 6 ciudades eran ciudades de refugio. Como ahora hemos hablado, gran porcentaje de estas, prácticamente el 90% están en lugares altos, están en montes, o sea, eran bien vistas, había accesibilidad. 6 ciudades, el Jordán, este y oeste del Jordán, 3 ciudades al oeste del Jordán, 3 ciudades al este del Jordán. Por favor, acompáñenme un momento a Deuteronomio capítulo 19, les dije que íbamos a leer una porción, Deuteronomio capítulo 19, versículos 1 al 4 solamente, dice, cuando Jehová tu Dios destruya las naciones, cuya tierra Jehová tu Dios te da a ti, y tú las heredes y habites en sus ciudades y en sus casas, obsérvense que eso es todo lo que pasa hasta el capítulo 19 de Josué, te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas. Arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad, y será para que todo homicida huya allí. Y este es el caso del homicida que huirá allí y vivirá, aquel que hiriere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente. ¿Está clarito? ¿Qué dice el versículo 3? El versículo 3 dice que tenían que arreglar sus caminos. Ya no lo tenemos en Josué, pero lo tenemos acá, también en Números. Entonces, la primera cosa que aprendemos de cómo estaban organizadas o la accesibilidad que tenían es justamente, valga la redundancia, las ciudades eran absolutamente accesibles. O sea, no tenía que tomar el colectivo a la terminal y la terminal tenía que tomar un auto, un taxi, un remis que lo lleve. No, eran absolutamente accesibles. Y observen que es interesante, volviendo a Josué 20, si observan el versículo 9, el final del capítulo 20, dice, noten qué interesante, estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que moras entre ellos. Dios hizo provisión no solamente para los judíos, sino también para los gentiles que moraban entre ellos.
Porque la vida humana tiene valor en cualquier caso. No importa si es judío o no es judío. Entonces las ciudades eran absolutamente accesibles, en primer lugar. En segundo lugar, estaban a disposición de todos. Y lo que quiero mencionarles ahora es que no está en la Escritura, pero es tradición, es decir, fuentes no bíblicas, pero es tradición, y hasta el día de hoy se cree así. De las fuentes no bíblicas se sabe que se arreglaban los caminos, como la Biblia dice, pero se hacían la primavera después de las lluvias. Se arreglaban los caminos, incluso se hacían puentes, se arreglaban los puentes donde había que cruzar un arroyo. Es decir, la accesibilidad y el arreglo de los caminos tenía que ser bien específico. Los jueces, los ancianos de la ciudad, iban a los lugares y observaban de manera que hubiera un control sobre los caminos para que fueran completamente transitables desde cualquier lugar del país. No solamente esto, en lugares puntuales se ponía un cartel que decía ciudad de refugio, bien claro, o sea que la persona se iba corriendo o iba a caballo, no tuviera que pararse, sacar el celular y mirar si es acá, no, tenía que mirar refugio, sigo corriendo para allá, sigue mirando. Esa es la idea, completamente accesible, absolutamente claro, fácil para poder llegar a otro lugar y no tener que parar ni detenerse, porque el vengador de la sangre, si estaba cerca, lo podía alcanzar. Otra cuestión también de fuentes tradicionales es que se sabe que las puertas de la ciudad no estaban bloqueadas. No estaban bloqueadas. La persona que, imagínense, ya se hacen la idea, no están, ¡ay, abran, por favor! Está la persona corriendo. No, no estaban bloqueadas, la persona podía entrar. Piensen que son ciudades que, obviamente, no vivían solamente los levitas, vivían otras personas allí. Pero los levitas tenían estas ciudades y había más cantidad de levitas y había ancianos en esa ciudad. Entonces, no estaban bloqueadas, la persona tenía que poder entrar fácilmente, llegar a los jueces. Y obviamente dentro de la ciudad es como cuando uno jugaba a la mancha, ¿no es cierto? Y casa, para que no lo pueda agarrar. Es decir, ya llegué, no puede hacerme nada acá. También nos dice que dentro de las ciudades había provisión suficiente para que las personas no tendrían que pensar, ¿y ahora qué hago? Porque llego a la ciudad y me olvidé de pasar por la anónima para comprarlo, porque ¿cómo hago para subsistir acá ahora? Había provisión suficiente en ese lugar para que pudieran estar, no solamente había protección legal, sino también había provisión para sus necesidades. O sea, Dios había organizado esto de tal forma que las personas pudieran encontrar tranquilidad, realmente fuera un refugio, no algo simplemente que se le ocurría y que puede ser y quizá no hay seguridad, no. Y por último, si un homicida no huía a una de las ciudades de refugio, claro está, no existía ningún tipo de ayuda. No había ningún tipo de ayuda ni excusas, y si esa persona la mataban, aun siendo un homicida no intencional, no hay nada que se pueda hacer. No podían culpar al otro. Después se descubre, no, pero lo hizo sin intencional, mirá acá encontramos el hacha, se salió. Y bueno, ¿por qué no lo hizo? Y porque pensó que le iban a creer. No, tenía que ir a la ciudad de refugio. No podía confiarse en su propia idea. Y quiero dejarles para el final lo que muchos de ustedes quizás ya están viendo en sus mentes y analogías preciosas que hay con el Evangelio acá. Preciosas. Escuche, acompáñenme a Hebreos capítulo 6. No es casualidad que esto que voy a leer está en el libro de Hebreos. En el capítulo 6, escrito a los hebreos, es decir, a los judíos. Es el único texto que aparece de esta forma y está en el libro de Hebreos, en el capítulo 6, y el versículo 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec.
Hemos acudido para asirnos de la esperanza, donde Jesús entró antes, un lugar de refugio. Los que estaban escuchando, leyendo esta carta, seguramente estarían pensando, esto me hace acordar. No podemos decir necesariamente, aquí las ciudades de refugio son un tipo del Señor Jesucristo, no necesariamente, pero hay muchas cosas análogas, como la vida de José, por ejemplo, que nos hace pensar en Cristo, y no hay ninguna evidencia en el Nuevo Testamento que sea un tipo de Cristo, pero sí hay enseñanzas para nosotros. Sabiendo esto, es necesario que recordemos un principio fundamental, que hay una diferencia entre las ciudades de refugio donde iba el homicida no intencional. Nosotros no somos pecadores no culpables. Nosotros no somos no intencionales. Nosotros no tenemos ningún derecho en ninguna ciudad de refugio. No tenemos derecho. La paga del pecado es muerte. No dice la paga de la mentira es muerte, la paga del descuido, no, la paga del pecado es muerte. ¿Cuál pecado has cometido en tu vida? Muchos, igual que yo, muchísimos, de todo tipo, graves y no tan graves, tristes y quizá que pasan desapercibidos, entendidos, conocidos y no conocidos, pero hemos pecado contra Dios, por eso morimos, por eso vamos a morir, porque la paga del pecado es muerte. No tenemos derecho a correr a una ciudad de refugio. Por eso es donde nosotros nos apropiamos y nos ponemos debajo de la cruz y miramos al Señor Jesucristo con todos los demás judíos que estaban allí y escuchamos a Cristo decir, perdónalo, Señor, porque no sabe lo que hace. Te está diciendo a tu vida y a mi vida. No sabemos lo que hemos hecho. Ese es el punto cuando una persona se convierte, porque llega a darse cuenta que es el que ha matado voluntariamente a Cristo con toda su vida de pecado y abandono. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Somos pecadores. Sin embargo, Dios en su gracia nos ha dado muchísimas muestras de bondad, donde pone estos carteles de refugio, y dice aquí refugio, dice justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Carteles de refugio que dice o menosprecias las riquezas y la benignidad y la bondad de Dios, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Pero son carteles que anuncian, hay un refugio en Cristo. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Todos estos son carteles de refugio. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Son carteles de refugio. Hasta el final de la Biblia nosotros tenemos carteles de refugio bien claros que nos dicen, aquí está el refugio. Escuchen, dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Yo os haré notorias las misericordias de David. Esos son carteles de refugio. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrar y será salvo. Yo soy el pan de vida. Yo soy el agua. Yo soy la vida verdadera. Son carteles que dicen, yo soy el refugio. Yo soy el refugio. Aún después de la conversión, hermanos, ya vamos terminando, encontramos que sigue siendo lo mismo, porque Proverbios lo dice, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. David, cuando expresa su amor a Dios, dice, te amo Jehová, fortaleza mía, castillo mío, refugio mío, mi libertador. Dios sigue siendo mi refugio, mi sostén. Porque cuando uno se convierte, el refugio es tal que Jehová es mi pastor y nada me faltará. El refugio es tal que yo nunca más quiero salir de la ciudad de refugio. Nunca más. Y sabe que algunas personas le ponen trabas a estas puertas de esta ciudad. Algunos le ponen trabas, sí, pero yo voy a ir a Cristo ¿cuándo? Sí, pero cuando yo deje de fumar, sí, pero cuando yo deje de tomar, sí, pero cuando yo deje de hacer esto, sí, pero cuando yo mejore o cuando yo empiece a leer toda la Biblia, sí, todos esos son trabas, porque Cristo dijo que nosotros tenemos que ir
como estábamos, enfermos. Si los enfermos tienen necesidad de médico, no los sanos. Como estamos, tenemos que ir. Así que dejate de poner trabas, porque las puertas de la ciudad de refugio no tenían trabas. Cristo es accesible para todos. Es accesible para todos. Ni la moral que quieras vivir sirve, es una traba, pero tampoco es una traba para Cristo la gravedad de tus pecados, no importa cuál hayas cometido. No son trabas, están absolutamente abiertas. O sea, no importa si cometiste un homicidio con una punta de un hacha, con un hacha, o si lo atropellaste con una aplanadora sin querer. O sea, el tema es el homicidio, es la culpa. Y Cristo suple la culpa, cualquiera que sea. Si querés medir los pecados por gravedad, no importa. Por eso Pablo se convirtió habiendo sido blasfemo, perseguidor, injuriador. Pero también Timoteo era participante de la gracia, que había sido criado por su madre Eunice y su abuela Loida. También Cristo murió por él. Y cuando muramos y vayamos a la presencia de Dios, vamos a entrar a la presencia de Cristo. Ustedes van a entrar por la misma razón que yo voy a entrar. Y nosotros vamos a entrar por las mismas razones que entró Pablo al cielo. Y por las mismas razones que entró el ladrón al lado de la cruz, y por las mismas razones que entró el asesino del hermano de Samuel Lieber, por la gracia. Por la gracia. No hay obstáculos. Hay dos grandes diferencias, una ya la mencioné, con las ciudades de refugio y el Señor Jesucristo. Primero, que las ciudades de refugio protegían solamente a los inocentes. Nosotros somos pecadores. Él dio su vida por los pecadores, una vez para siempre, dice Hebreos capítulo 7. Y la otra es que Cristo está más cerca que cualquier ciudad de refugio. Ellos tenían que correr a la ciudad, ¿no? Pero ¿qué dice la Biblia? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Deuteronomio ya lo dice eso. No está al otro lado del mar, ¿cómo voy a llegar allá? Esta es la palabra, está en tu corazón y en tu boca para que la cumplas. Si bien la salvación, la oración del pecador, no es lo que salva, porque lo que salva es Cristo, la realidad es que cuando una persona clama con sus labios y dice, Señor mío, soy pecador, perdóname, eso es rápido, ¿no es cierto? Es rápido para entrar en la ciudad de refugio. Cuando yo he pecado, Señor, he pecado, apártate de mí que soy hombre pecador. He pecado contra el cielo y contra ti, vení, yo te recibo inmediatamente. Eso es lo que hace Cristo, está cerca de nosotros. Y los llamados de Cristo son excelentes. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. ¿Cuándo más vas a esperar para ir a Cristo? Y otra consideración importante, hermanos, y a manera de contraste, es que cuando el homicida entraba a la ciudad de refugio, dice el versículo 6 que tenía que quedarse allí y tenía que, hasta que muera el sumo sacerdote. ¿Saben lo lindo de esto, no? Que Cristo vive para siempre, intercede por nosotros. El homicida, si salía, ¿sabe qué es lo que podía pasar? Siempre iba a estar mirando en todas las esquinas a ver si estaba la persona, porque el corazón es así, aunque no lo podía matar por cualquier cosa, pero el corazón es así, le tiene bronca y lo quiere matar. ¿Y cómo solucionas eso? Te hubieras quedado en la ciudad de refugio. Entonces salía, pero no tenía seguridad. Y algunos ven la vida cristiana así, perdió la salvación, ahora es salvo de vuelta. Entró, salió, se arrepintió de vuelta, oró de vuelta, ahora pecó otra vez, tiene que orar de vuelta, otra vez, y pecó, ahora perdió la salvación. Eso no existe en la Biblia. Él murió una vez para siempre por nuestros pecados. En Cristo estamos seguros, no queremos salir. En nuestro sacerdote para siempre estamos absolutamente seguros en Cristo Jesús. ¡Qué precioso! Él es nuestra ciudad de refugio. Él es nuestro refugio, su persona. No lo que nos da, sino lo que Él es. Porque lo que Él es y lo que nos da viene todo junto. Es todo para nosotros, Cristo. Y al mirar hacia atrás de nuestras vidas, hermanos, y pensar, debo tener unos cuantos que me siguen atrás y no me había dado cuenta. Habrá cosas que tendrás que arreglar. Habrá cosas que tendrás que tratar, tendrás que ir a la ciudad de refugio. Hay cosas que no las puedes solucionar ya. Pero anda a la ciudad de refugio y decir, Señor, ¿cómo no me di cuenta? Yo esto que dice, no tengo forma de solucionar, pero Señor, consolame, ayúdame, porque no
¿Cómo vivo con esto ahora? Pero si no sos salvo y no sos salva, acordate que Cristo está a la puerta y llama. Acordate que Cristo está allí en tu boca y en tu corazón para que creas. Ya está el Evangelio. Solo tenés que arrepentirte de tus pecados y vivir para Cristo. No confíes en oraciones, confía en la persona de Cristo. Y entendé que sos un homicida. ¿A quién mataste? Al autor de la vida. Cuando estaba en la cruz, vos lo crucificaste. Y Dios te va a pedir cuenta de ese homicidio. De ese asesinato te va a pedir cuenta. Un día. A menos que te arrepientas y creas en Cristo Jesús como Salvador. ¿Lo harás? Si tenés necesidad de charlar, tenés necesidad de arrepentirte de tus pecados, no sabes cómo hacer, pero estás con carga en tu corazón, vení a hablar conmigo después. Si tenés un hermano o una hermana de confianza, dice, yo quiero a Cristo en mi vida, yo quiero cambiar, hoy quiero ser salvo o salva. No dejes de hacerlo. Oramos. Señor, gracias por darnos tu palabra. Gracias por esta preciosa enseñanza que tenemos aquí. Y pedimos, Señor, que disfrutemos de Cristo nuestro refugio, nuestro gran Dios, nuestro Salvador. Acerca a aquellos que no te conocen. Y también que nuestra iglesia se transforme en una ciudad de refugio, donde cada uno de nosotros somos las personas que acogemos a pecadores que están angustiados, que están cargados, que están tristes porque su vida parece que no tiene sentido, no quieren seguir viviendo y llegan a este lugar, pero no solamente escuchan la palabra, pero encuentran un grupo de personas que los acogen, los reciben y les muestran el amor y les muestran que Cristo es la salvación, no la religión, no la iglesia. Ayúdanos, Señor, lo necesitamos. Gracias porque eres nuestra roca fuerte, eres nuestra torre de refugio para nuestras vidas. Eres nuestro pastor y nada nos faltará. Hay provisión suficiente en Cristo. Te agradecemos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.